ebrio del espíritu, ¿es bíblico? Cuando miramos un poco este tema de la embriaguez del espíritu, se habla de esta palabra como el aceite de alegría. Algunos lo llaman la cum sobriedad, embriaguez del espíritu, estar ebrio del Espíritu Santo. Y esta manifestación espiritual está muy a menudo acompañada, o incluso siempre acompañada de risas, como una risa incontrolable. Así que algunos también lo llaman esta manifestación la risa santa. Entonces podríamos preguntarnos, ¿es bíblico todo esto? Y ese es el objetivo de este video, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de este en vivo. Y entonces cuando miramos un poco estas manifestaciones, vemos que ocurren en reuniones un poco carismáticas, donde se pone énfasis en el Espíritu Santo. Luego vemos a personas que están como bajo, que tambalean, con un comportamiento extraño, de hecho, como si realmente estuvieran bajo. Y algunas personas pueden sentirse incómodas de esta manifestación, del comportamiento que tienen estas personas. Las miradas se dirigen hacia esas personas porque hay un lado exuberante, un lado donde no es una risa oculta, es una risa a carcajadas. Y algunas personas se preguntan, ¿pero esto viene del Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo haría eso? ¿En qué se glorifica el Espíritu Santo cuando vemos este tipo de comportamiento? Y estas son preguntas que la gente se hace, pero dentro de ellos, algunos también lo comentan abiertamente. Así que ese es el objetivo de este video, intentar ver un poco qué está pasando con este tema, estar ebrio del Espíritu. Así que hola a cada persona que se conecta, hola Elise, hola Christine. Así que antes de comenzar, me presento, me llamo Jérémy Potin y mi deseo es que ustedes puedan vivir y crecer en la vida del espíritu. Mis objetivos. El objetivo de mis videos es tener un lado muy profundamente bíblico y también profundamente espiritual. De todos modos, lo intento. Y si aún no lo han hecho, les animo a descargar los 3 primeros capítulos de mi libro Parábolas Nocturnas. Puedes interpretar los sueños que Dios te da. Está un poco borroso, lo siento. Aquí está. Así que este libro habla de los sueños y de la dimensión de los sueños y hasta qué punto Dios puede soñar tus noches, encuentros sobrenaturales y tantas personas. He recibido tantos testimonios donde la gente decía, pero yo no soñaba y luego entendí el corazón de Dios frente al sueño y comencé a soñar, Dios vino a hablarme, algunos han recibido visitaciones angélicas, algunos han sido sanados en sus sueños, algunos han vivido experiencias increíbles donde Dios vino a encontrarlos en sus sueños, todo tipo de cosas increíbles y gracias por sus testimonios que me comparten. Y recibí un pequeño testimonio que me gustaría leerles que recibí hace quizás 3 días. Es Lea quien me escribe y me dice, anoche tuve un sueño en el que sentí una potencia entrar en mí y no dejé de reír y estaba feliz. Ella estaba como sumergida por el Espíritu Santo en un sueño. Como ya he dicho, en un sueño nuestro cuerpo duerme, pero nuestro espíritu está despierto y el mundo espiritual está despierto. Y ella vio su espíritu. Mientras su cuerpo duerme, su espíritu vive una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Ella está como en la embriaguez del Espíritu. Entonces ella dice, entonces entendí que tenía que orar al Espíritu Santo. Ella se despierta en su vida, despierta, dice, hace apenas 5 minutos estaba orando, mis manos estaban calientes y comencé a hablar en un idioma que sin embargo me era desconocido. Fue muy poderoso y ella continúa y luego me dice, gracias por tus videos que me han ayudado mucho. Gloria a Dios. Así que gracias Lea por ese testimonio. Entonces, ¿hasta qué punto? Los sueños también pueden ser lugares donde Dios puede incluso venir a hacer vivir unas experiencias sobrenaturales, como Lea las vivió. Así que, si aún no lo has hecho, puedes ir a la descripción del video y descargar los 3 primeros capítulos de mi libro Parábolas Nocturnas. Puedes interpretar los sueños que Dios te da o ir a mi tienda, jeremypotin.com. Toda la información solo la voy a mostrar donde aquí. Toda la información se encuentra en mi sitio. Tienes el audiolibro, el libro en PDF e incluso el audiobook. ¿De acuerdo? Así que hola a cada persona que se conecta. Hola Joel, hola Christine, hola Veronique, Fernand, hola Sara, hola Christine, hola a cada uno. Así que si aún no lo has hecho, si quieres escribir en el chat, no dudes en suscribirte a este canal de YouTube.
para estar al tanto de los próximos directos, ¿de acuerdo? Y así. Vamos a empezar un poco sobre este tema. La embriaguez del espíritu es bíblica. Entonces, hemos visto ya en la palabra de Dios a personas estar ebrias, tener un comportamiento de persona como ebria, y ya está, lo vemos, y es el texto que me gustaría leer con ustedes, es el oro de Pentecostés. El oro de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende, hay todo tipo de manifestaciones sobrenaturales que toma lugar. Y hay algo que finalmente habla de la embriaguez del Espíritu. Vamos a leerlo juntos y el texto se va a mostrar. Está en Hechos 2, versículos 5 a 15, está escrito: Mientras el Espíritu Santo desciende sobre los 120 discípulos, como una lengua de fuego que se divide y se posa sobre cada discípulo, son bautizados con el Espíritu Santo, comienzan a hablar en nuevas lenguas, a decir las maravillas de Dios. Está escrito en el versículo 5. Ahora bien, había en Jerusalén judíos, hombres piadosos, venidos de todas las naciones, que están bajo el cielo. Al oír este ruido, acudieron en masa y quedaron asombrados, porque cada uno, porque cada uno, todos los oyen hablar en su propia lengua. Escúchalos hablando su propio idioma, road, golpeando. Escuchen bien, está escrito. Todos estaban llenos de asombro y admiración. Se decían unos a otros: ¿no son todos estos hombres galileos? ¿Cómo es que los oímos? A cada uno, en nuestra propia lengua. ¿Cómo es que nosotros los escuchamos? En nuestra lengua materna, pardianos, medos y lamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el territorio de la vecina Libia, Cirena, y residentes que vinieron de Roma, judíos de nacimiento o por conversión, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestro lenguaje de las maravillas de Dios. Todos, llenos de asombro y sin saber qué pensar, se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Pero otros se burlaban y decían: están llenos de vino dulce. Y lo que es interesante en este pasaje es que cuando miramos la vida de la vida de la vida ducha, la vida de la vida, la continuación de este texto es el apóstol Pedro quien va a tomar la palabra y va a decir lo primero que le sale. Entonces, cuando hubo la efusión del Espíritu Santo, va a decir: no estamos ebrios, apenas son las 9 de la mañana. Entonces, es una justificación un poco particular, diciendo apenas son las 9 de la mañana, pero de todos modos, Pedro reaccionó al comportamiento de los demás, porque no eran una o dos personas las que pensaron eso. Es que la gente, al ver el comportamiento de los 120 discípulos que estaban como ebrios, con un comportamiento donde debían tambalearse, dijeron: no, no, solo están ebrios. Porque no es porque hablemos en otro idioma que nos van a decir que estamos ebrios. De acuerdo, si de repente comienzas a hablar en otro idioma para alabar a Dios, nadie te va a decir que estás ebrio. Mira, está completamente ebrio. Bueno, no, solo está hablando en otro idioma, de acuerdo. Entonces, si la gente dice: están llenos de vino dulce, y Pedro dice: no, no estamos llenos de vino, es que tenían un comportamiento de personas que estaban ebrias, de acuerdo. Y entonces, si yo les pido que hagan un juego, que digan, imiten, ¿qué harías si alguien está ebrio? Vas a empezar a tambalearte. Vas a intentar caminar recto, pero no lo lograrás. Vas a empezar a reírte y luego a estar completamente ebrio, y así. Es como se imita a alguien que está ebrio. Y eso es lo que vieron. Vieron, y además de eso, mientras tenían un comportamiento de personas que estaban ebrias, comenzaron a hablar en lenguas que eran conocidas para glorificar a Dios, y la gente se burló, se dijeron: no, no, solo están llenos de vino dulce. Y finalmente vemos, durante de la efusión del Espíritu Santo, que hubo esta manifestación de la ebriedad del Espíritu. El Espíritu Santo tocó a los discípulos y todos comenzaron a estar ebrios del Espíritu. Mi punto es este: primero, o es bíblico, porque los discípulos vivieron, nunca lo buscaron, nunca hemos oído hablar de eso en las Escrituras, es la primera vez que sucede. Y cuando eso sucede es el día de Pentecostés, así que no es solo un día cualquiera, es un día importante, es la primera vez que el Espíritu Santo se derrame, y en esta primera vez, la primera de las manifestaciones, es por supuesto el hablar en lenguas y también la ebriedad del Espíritu. Y lo que es interesante también en este texto es que esta manifestación no fue unánime. Es importante señalarlo,
porque hay algunas personas que dicen, pero yo quiero vivir cosas con el Espíritu Santo, pero espero que todos lo acepten. No, el día de Pentecostés, el primer discurso de Pedro fue decir, no, no piensen lo que piensan, eso es falso. Así que tuvo que explicar que lo que la gente pensaba era incorrecto, diciendo, no, 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 no estamos ebrios. Pero eso es lo que el profeta Joel había proclamado. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán. Todas esas cosas, así que no, fue unánime. Incluso en las escrituras, la ebriedad del espíritu no fue unánime, y aún hoy, y por eso lo hago. Este video es sobre el hecho de que no hay un consenso. La gente se hace muchas preguntas diciendo, ¿pero qué es esta alegría desbordante? Y me pregunto si el Espíritu Santo, al decidir hacer esto, es que lo desea hacerlo. Y es una manifestación de Dios. Sabes, a veces queremos el regalo del poder de Dios, pero lamentablemente a veces nos pasa que dejamos de lado o rechazamos el envoltorio de este regalo y uno piensa, bueno, el envoltorio no es muy bonito, así que no lo quiero, pero yo quiero lo que hay dentro. No, bueno, queremos vivir el poder de Dios. Jesús había dicho, esperen a que llegue el Espíritu Santo. Él quería el Espíritu Santo. Los discípulos se manifestó, por supuesto, a través del bautismo del Espíritu Santo, pero también por otras manifestaciones como la ebriedad del Espíritu. Pero detrás, ¿qué pasó? 3000 conversiones, el poder de Dios se manifestó, los actos comenzaron. Así que es importante recordarlo. Y cuando hablamos de reír, santo, sobre ebriedad, de esa alegría, a veces no nos sentimos cómodos con esta alegría un poco exuberante, esta alegría un poco que incomoda. Y de hecho no es una alegría humana. Hay que saber que la palabra alegría en las escrituras en griego es cara y que se deriva de la palabra cari, que significa gracia. Así que gracia y alegría en griego están fuertemente relacionadas y es importante señalarlo porque eso significa que la alegría es producida por la gracia de Dios. Porque la palabra alegría viene de la palabra gracia. Así que esta alegría que tenemos no es humana, no es una felicidad humana que viene y va. Al contrario, la verdadera alegría tiene un origen divino, es una porción del fruto del Espíritu que se manifiesta según Gálatas, capítulo 5, versículo 22. La alegría es parte del reino de Dios. Así que hola a todos los que se conectan, Nicole, Leticia, Madeleine, Eugenie, hola a cada uno. Sabes, la alegría, he escrito la alegría es un alimento del reino invaluable de Dios. ¿Hay alegría en el cielo? Y hay que encontrar, no digo que hay que correr detrás de esa señal, de acuerdo. Las manifestaciones del Espíritu Santo son señales que apuntan hacia Jesús. El objetivo no es buscar una señal, el objetivo es buscar a Dios. Cuando Dios hace señales, milagros y prodigios, es para confirmar su palabra. Estos son señales que apuntan hacia Jesús. Así que nuestro deseo no es, los discípulos en ese momento no buscaron estar ebrios del Espíritu, ellos buscaron al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestó como Él deseó hacerlo. Así que, una vez más, es importante recordarlo, no buscamos un estilo de manifestación, buscamos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo desea manifestarse de cierta manera, lo aceptamos. Voy a leer otros pasajes de las Escrituras. Está escrito en el Salmo 16:11, me harás conocer el camino de la vida. Hay abundantes alegrías delante de tu rostro, delicias eternas a tu derecha. Cuando tenemos un cara a cara con Dios, cuando vivimos algo fuerte con Dios, estamos frente a su rostro. La Biblia dice que en ese momento hay abundantes alegrías que tienen lugar espiritualmente hablando. Otro texto conocido también cuando Jesús va a hablar de la parábola de talentos. Esto es lo que va a pasar cuando hagan fructificar el talento que Dios ha dado. Jesús le dirá a su maestro, le dice, está bien, buen y fiel siervo, has sido fiel en pocas cosas, te confiaré. Muchas. Entra en la alegría de tu maestro. Entra en la alegría de tu maestro. ¿Qué significa eso? Eso significa que la recompensa
para sus siervos era la alegría del maestro. En toda esta parábola la recompensa es la alegría del maestro. Entra en la alegría de tu maestro. Entonces, la alegría es una recompensa del cielo. Dios así quiere comunicarnos su alegría. Es una recompensa. Y la vida cristiana debe ser una vida llena de alegría, una vida colmada de alegría. Y cuando estamos en la presencia de Dios diciendo, Señor, hay abundantes alegrías delante de tu rostro, tiene que notarse y decir, dejo que esta alegría rebose en nosotros. Otro pasaje que me gustaría leerles, que habla de Jesús. Has amado la justicia, has odiado la iniquidad. Por eso, oh Dios, mira bien la recompensa. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. Te ha ungido ¿de qué? Con un aceite de alegría por encima de tus iguales. Aceite de alegría. También podríamos leer, por supuesto, Gálatas capítulo 5, versículo 22, que habla del fruto del Espíritu, que es el amor, que es la alegría. Hay otro texto también en Isaías que está escrito, sacaréis agua con alegría de las fuentes, de la salvación. Con alegría. Y la apóstol Pamela dice en Romanos capítulo 14, 17, porque el reino de Dios no es comer ni beber, sino justicia, paz y alegría por el Espíritu Santo. La alegría es un tercio del reino de Dios. La alegría es un tercio del reino de Dios. Y Dios decidió en Pentecostés, cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, hacer que sus discípulos vivieran la embriaguez del Espíritu. ¿Por qué lo hizo el Espíritu Santo? Él es Dios. Él es Dios. Y la embriaguez del Espíritu puede ser ofensiva para algunas personas, pero no lo es para Dios. Es Dios quien lo ha manifestado, es Dios quien ha querido hacerlo con sus discípulos. Para Dios no es ofensivo. Y creo que es importante recordar que lo que ha pasado, por ejemplo, este texto, creo que es de Samuel 6, creo, donde el rey David toma el arca de la alianza que está en Minosetos, o no sé en qué ciudad, en Obed, en una ciudad, y lleva el arca de la alianza a la ciudad de David. Y David está tan feliz. Él camina al lado del arca de la alianza, camina delante del Señor y comienza a bailar de manera exuberante. Él baila, él baila. Y es así. Todo el mundo ve que la Biblia dice que su esposa, Mical, la hija de Saúl, empieza a mirar a David y a criticarlo en su corazón. Y incluso cuando David llegue, Mical no va a ocultar lo que siente. Ella va a juzgar a David. Ella va a decir, pero en realidad no vales nada, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Bailando, haciendo... Es una locura lo que estás haciendo. Y David dice, no, no lo hice delante del Señor de todo mi corazón. Y luego había algo del Espíritu de Dios que él había captado para hacer eso. Y el texto termina diciendo, y Mical no tuvo hijos en toda su vida. Y creo que también en lo que respecta a las manifestaciones del Espíritu Santo, estoy de acuerdo y no tengo problema con las personas que no se sienten cómodas con los signos del Espíritu Santo, pero creo que a veces puede haber un peligro al juzgar lo que Dios hace. Y creo que cuando Dios hace algo aquí no sabemos lo que es, no juzguemos. Por miedo, creo, en todo caso, esa es mi opinión y se las presento, de decir que no quiero que haya cierta esterilidad en mi vida cristiana. Tengo sed del Espíritu Santo y voy a ser más como los bereanos. Voy a mirar en las Escrituras para saber si lo que se está viviendo está en la palabra de Dios o si contradice la palabra de Dios. Y en cuanto a la embriaguez del Espíritu, es bíblico, acabamos de verlo, así que siempre tengan ese corazón, ¿de acuerdo? Y me gustaría terminar con esta imagen. Ustedes saben como cuando tengo varios hijos, tengo 3 hijos, y cuando no tenía hijos y entraba a un lugar donde había muchos niños, por ejemplo, en una guardería o un lugar donde había 15 niños, eso gritaba, gritaba, gritaba por todos lados.
y para mí era un caos. Digo, ¿pero qué es este lugar? Con tantos niños que gritando por todos lados, corriendo en todas direcciones. Y para mí era un caos. Era el caos. Digo, oh, vaya. Y en un momento dado, cuando aprendemos a descubrir a los niños y cuando revivimos la misma escena, tenemos otra mirada y uno se dice, bueno, no, no es el caos, es la vida. Mira, están felices, están jugando juntos, corren por todas partes. Es la vida que toma lugar. Es la vida. Y es una locura ver eso porque en un momento dado entendemos a los niños lo que está pasando, que esta escena, aunque a veces hace un poco de ruido, pero hay vida que toma lugar. Es la vida, están viviendo su mejor vida, ahí están en proceso de... Y a veces nos gustaría que el Espíritu Santo actuara, pero en una caja se dice, ok, pero sin desbordamientos. Buscamos la unanimidad, buscamos un poco que todo sea suave, pero las Escrituras no es eso. Nosotros aceptemos que el Espíritu Santo haya hecho cosas increíble, incómodo. Jesús que escupe en la tierra, que hace barro, que pone en los ojos. Así que no les digo que hagan eso. Pueden hacerlo si la persona luego recupera la vista. Pero aceptamos que Dios siempre siempre ha hecho cosas increíbles y nos gustaría que fuera todo suave hoy. Bueno, no es si queremos vivir las Escrituras, aceptar esa realidad y el Espíritu Santo nos acepta tal como somos. Y creo que es importante aceptarlo tal como es, porque no puede negarse a sí mismo. Y una vez más, no olviden que esas manifestaciones son señales y que esas señales apuntan hacia Jesús. Lo que debemos buscar no son las manifestaciones, es el rostro de Dios. Y es ante la presencia de Dios que la abundante alegría sobrenatural nos llena. Amén. Espero que este video les haya bendecido. Así que, hola. Miro un poco los comentarios antes de cerrar. Hola a los que han seguido este en vivo: Zita, Leo, Christine Blondie, Odette, Caroline, Baron, Pamela. No duden en compartir este video con aquellos que se hacen preguntas sobre la embriaguez del espíritu. Y no duden en compartir conmigo sus testimonios para aquellos que ya han leído el libro Parábola Nocturna. No duden en enviarme su testimonio a contact.jeremypotin.com. Y me dará gusto leer lo que este libro ha hecho en sus vidas. Una vez más, este libro está vinculado en la descripción del video. Pueden encontrar toda esta información, pueden ir a mi sitio. Hay toda la información en mi sitio jeremypotin.com. Hay recursos sobre los sueños, muchos sobre los sueños. He intentado de verdad compartirlo todo. Y creo que estos recursos les van a bendecir. Ustedes van a jeremypotin.com, sección recursos gratuitos. También pueden ir a la tienda. Creo que estos recursos también les van a bendecir. También hay recursos sobre la sanación. Si no lo han hecho aún, leo este pequeño mensaje. Hace unos días hicimos un en vivo con David Terry sobre cuando el Espíritu Santo nos sorprende. Sí, no lo han visto, vayan a su canal de YouTube. Se llama Cuando el Espíritu Santo nos sorprende. Tantas cosas pasaron en ese en vivo. Pronto haremos uno para aquellos que lo han seguido, un segundo, normalmente muy pronto. Así que si reciben mis correos, van a recibir, creo, este correo esta noche. Si desean recibir mis correos, las novedades, las exhortaciones que puedo dar, los ánimos que puedo enviar por email, solo tienen que ir a mi sitio, descargar uno de mis recursos, así de simple. Y en ese momento tendré su correo y estarán en la lista de envío para recibir ánimos, pensamientos bíblicos, un poco sobre la vida del Espíritu. Todo esto, una vez más, es para que puedan vivir y crecer en la vida del Espíritu. Gracias por este directo y deseo que tengas un excelente día, que el Espíritu Santo te sature, que el Espíritu Santo les sorprenda y que pueda llenarlos como nunca antes. Sean bendecidos. Adiós.